Estás escuchando Podcastinando con Ernesto del Toro. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcastinando. Y hoy te quiero platicar acerca de algo que estuve pensando en estos últimos meses, que es acerca de el sentido de la vida, ¿no? O más específicamente, el sentido de algunas cosas. No sé si te ha pasado, pero a veces hay ocasiones en las que sientes que las cosas no tienen sentido o ya no tienen el mismo sentido o el sentido ya no significa lo mismo en tu vida. Y entonces en este ejercicio de intentar solucionar este problema me surge la idea de definir la palabra sentido, y entonces una vez que te percatas de que sentido tiene diferentes significados, empecé a idear y a solucionar mis complicaciones. Y bueno, es lo que te quería compartir en este episodio. Espero que así como yo también te sea un poco útil escuchar de qué se trata el sentido o los diferentes significados del sentido. Así que vamos a comenzar. La vida se siente. Como a veces les ocurre a algunas personas, cuando inicia un nuevo año en el planeta o cuando uno es el que los cumple, nos provoca preguntarnos cosas acerca del sentido de la propia vida. Se evalúan los logros, lo no conseguido, se hace un recuento de todo, lo mucho o poco que se tenga. Se fijan metas. Con esto surgen preguntas acerca de nosotros mismos, de los seres queridos, de las amistades, del amor, del trabajo, de cuál red social deberíamos de eliminar o de cuál descargar. En fin, de todo eso que le da forma a la vida y sobre todo, sentido. Entonces surge la temible duda acerca de el sentido de la vida. La vida tiene muchas formas. Forma de trabajo, de escuela, de rutina, de paseos el fin de semana o de partidos de fútbol, de formarse en el cajero para cobrar la quincena, para luego formarse en la tienda departamental para pagar las deudas, trayectos en autobús, películas en casa, salidas con amigos, cuidar a los hijos enfermos, renunciar al trabajo, buscar trabajo, dormir, comer y a veces hasta bañarse. Son actos que nos mantienen en movimiento, porque hasta estar sentado por horas en una oficina de gobierno hace avanzar un trámite. Sentado en un escritorio también nos da avances en el trabajo o en algún otro proyecto académico. Estar sentado por horas practicando un instrumento también implica avance. Todos hacemos casi las mismas cosas, pero cada quien lo siente diferente e implica ciertas cosas particulares. En eso reside el sentido de la vida. Pasa que la edad, la del planeta o la propia, nos hace preguntarnos, ¿qué sentido tiene todo esto? Para poder respondernos, primero es necesario elaborar un marco no teórico para que las definiciones no se salgan del cuadro y saber a qué acepción de sentido nos referimos. Definición de sentido, definición de vida. Basándonos en definiciones sencillas y comunes, más ligadas al habla cotidiana, nos ayudaremos del latín sentire, que es del latín oír, que luego se vinculó a todos los sentidos y con relación a la palabra indoeuropea sent, que significa ir adelante o tomar dirección. Con estas definiciones muy generales pero muy necesarias, nos percatamos de que sentido nos sugiere algo interno y de movimiento, y la palabra vida, por su parte, del griego bios, vida animal o ser vivo. Estas breves definiciones, que ya tienen siglos dando vueltas por el mundo, nos sirven no solo para acumular caracteres o palabras, sino que son necesarias para tener una base común y entendernos mejor. Pues en la actualidad, vivir y sentido implican un montón de cosas de índole biológica, social, sentimental, económica, geográfica y hasta política. Por eso se dice que en el mar la vida es más sabrosa, o que la vida es bella, o también cantamos
vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. O a veces uno se queja de que vivir cuesta caro. Ahora bien, el cuestionamiento acerca del sentido de la vida lo podemos visualizar desde tres ópticas diferentes que se pueden combinar, mezclar, encimarse sin dejar de ser tres, ya que son tres acepciones de la palabra sentido las que usaremos aquí, en este trabajo. Porque parece que las cosas de tres partes son muy esclarecedoras. Por ejemplo, id-ego y superego, Padre, Hijo y Espíritu Santo, piedra, papel o tijera, lo simbólico, lo real y lo imaginario, la tesis, la antítesis y la síntesis, hombre, mujer y no binario, o el padrino 1, 2 y 3, etc. El sentido de la vida que se siente. Vivir nos hace sentir cosas de manera física como respuesta a cualquier estímulo, ya sea que su origen sea atmosférico, físico, biológico o psicológico. Por eso se sienten ganas de café con pan cuando hace frío. Los brazos de la persona amada se sienten particularmente cálidos. Se siente el cuerpo pesado cuando uno está triste. Los viernes se sienten y hasta se le agradece a Dios. Un recuerdo o una fantasía nos provoca sensaciones físicas. Incluso sentimos cosas que no se sienten en el cuerpo, sino que se sienten en la cabeza, como la motivación. Entonces, a veces cuando se busca el sentido de la vida, estamos buscando sentir cosas, lo que sugiere que hemos dejado de sentir, o si no, que lo que sentimos no es placentero. El sentido de la vida nos debe de hacer sentir bien. Por el contrario, cuando nos hace sentir mal, debe ser por poco tiempo. El sentido de la vida que nos mueve o que nos lleva. Esta acepción hace referencia al sentido como una dirección, como cuando hablamos de una calle de doble sentido o para dónde gira el agua del lavabo cuando se va. Si es en una conversación, nos preguntamos hacia dónde se quiere llegar, que generalmente es a una solución, es decir, avanzar conforme se habla, transformar la situación en algo concluido. También surge como duda, ¿a dónde vamos tú y yo? Ya sea que se trate de un lugar físico como el cine o un restaurante, o de un lugar imaginario como ¿a dónde va nuestra relación? Es moverse en el espacio y en el tiempo. Así, parece que en la vida es necesario tener la certeza de que nos estamos moviendo y sobre todo que vamos a algún lado. Una carrera universitaria, un nuevo puesto de trabajo, son cosas que nos mueven a veces para adelante o a veces para arriba, por aquello de crecer en la empresa o crecer como persona. Hay quienes llegan para establecerse allí y viven su vida de manera alegre. No obstante, hay que tener cuidado, pues a veces se llega y después ya queremos movernos de allí, ya sea porque deseamos avanzar más o porque no nos gustó a dónde llegamos. También se dice que uno se siente estancado, que no puede moverse, atrapado, que no puede salir. Entonces, además de sentirnos bien, debemos sentir que nos estamos moviendo. El sentido como propósito. De todo lo que hacemos, hay cosas insignificantes pero necesarias, como ir al súper o ir a pagar la luz, o esperar a que alguna plataforma responda para que nos acepte el número de tarjeta. Sin esto, nos quedamos con la alacena vacía o sin luz por unos días. Todos lo hacemos, o si no, lo haremos en algunos años. Estas cosas, aunque sumamente importantes, no se sienten como tal porque son cosas del día a día y que todos hacen. Son un propósito en sí mismo. Pagamos la luz para no quedarnos a oscuras y compramos comida para no pasar hambre. Por el contrario, hay cosas que se hacen y que son a largo plazo, que tendrán efecto en el futuro y estas deben ser algo importantes o racionales. Hacer ejercicio, practicar un deporte o estudiar una carrera son cosas importantes y de largo plazo. Por el contrario, fumar o tomar Coca-Cola o beber demasiado alcohol no tiene sentido, y además con efectos adversos a largo plazo, no obstante lo bien que se puedan sentir. Por eso, cuando faltamos a la regla de importante o racional, pasa que podríamos escuchar: lo que dices no tiene sentido, o esa tarea no tiene sentido, ya sea que nos la diga alguien más o nosotros mismos. Necesitamos hacer cosas importantes apegadas a la lógica. Hay cosas que quedan en una zona gris de este planteamiento. Por ejemplo, las tradiciones personales, como reunirse para jugar dominó o videojuegos,
jugar al Pokémon en la Friki Plaza o salir a un café con algunas amigas. También ensayar una coreografía de alguna banda de K-pop o llevar al parque a los hijos cada domingo, que pudieran tener poco sentido o pudieran no hacerse, pero que a la larga generarán lazos sociales, apegos o relaciones personales y sobre todo bonitos recuerdos. Entonces, además de sentirnos bien y de sentir que nos estamos moviendo, que también debemos de sentir que es algo importante, así la vida tendrá sentido. No me refiero a que todo debe ser sencillo y hacernos felices o a que cada cosa de nuestro día sea importante. Siempre hay dificultades y problemas a solucionar. Habrá días que sean monótonos, aburridos, pero eso no debe de eliminar totalmente el sentido, cualquiera de los tres que hablamos. Uno puede llegar cansado a casa sintiéndose insatisfecho porque avanzó en su trabajo o porque cumplió con algo o hizo algo importante, incluso si no creció o se avanzó o si no se hizo algo trascendental, o si ninguno de estos tres sentidos de los que hablamos se cumplió del todo. Yo había encontrado el sentido de la vida, pero luego cambiaron el sentido, y ahora el sentido que traigo no tiene sentido, y el sentido del sentido ya no tiene sentido. Y te va a pasar a ti. Hay varios momentos en que nuestra vida toma forma y se estabiliza. Podemos vivir así por meses, años o incluso para toda la vida. Se dice que tiene la vida resuelta, como si de un problema matemático se tratara. Por ejemplo, 30 años más un trabajo más una casa con un lindo jardín, igual a vida resuelta. O 40 años más divorcio más mucho dinero en el banco, igual a vida resuelta. También se dice que quienes nacen en la riqueza tienen la vida resuelta. Entonces la vida toma forma. De vida en pareja, de visitar a los suegros el fin de semana, de vivir solo, de ser freelance, de hacer stand-up, de ser influencer, o a veces de manera sorpresiva, de convertirse en celebridad de internet. A muchos nos llega en algún momento un deseo de algo más, o en su defecto, de un cambio. Es lo que Lacan explicaba así. El hombre goza de desear, de ahí la necesidad de mantener el deseo insatisfecho. Es una búsqueda incesante de algo que no puede ser satisfecho, porque esa sería la gran tragedia, dejar de sentir algo. El placer está en la búsqueda, no en el objeto en sí. Además de que siempre se nos mantiene deseando. En la publicidad, los políticos, o en el Kentucky Fried Chicken, te chuparás los dedos, porque además del pollo, tus dedos también quedan con sabor a pollo. Las tarjetas de crédito con su hay cosas que el dinero no puede comprar, o unas frituras muy sabrosas que dicen a que no puedes comer solo una, o como nos dice el whisky, keep walking. Algunas marcas más que otras nos incitan a querer más, la nueva moda, otoño-invierno, etc. En nuestras relaciones personales pasa algo similar. Hay quienes preguntan cosas como ¿para cuándo los hijos? ¿Para cuándo la boda? Nos piden algo más de lo que somos o tenemos. Eso nos mantiene en la búsqueda de algo, ya que si lo encontramos, todo se reduce a dos opciones: a ya no buscar más porque ya se encontró el sentido, o a ya no estar satisfecho y buscar otro. Ya sea porque las respuestas cambian para satisfacer a la época en que se formulan, porque si le encontramos respuesta, puede que luego dentro de 10 años cambien las respuestas, o las respuestas cambien de pregunta. Ahí es cuando todo pierde sentido, se diluye la estabilidad, la forma se pierde y flotamos en el vacío que quedó sin sensación de bienestar, sin sentir que nos movemos, sin sentir que algo importa, hasta que nos movemos y nos dirigimos hacia otro lado. Los otros. Cuando este malestar se expresa en voz alta, siempre habrá quien nos escuche y nos quiera dar ánimos. Eso está bien. No sirve de mucho, pero está bien. Digo que no sirve de mucho porque lo que nos dicen son una serie de frases bien intencionadas, pero carentes de significado, más apegados a su experiencia personal y manera de resolver o enfrentar conflictos que a nuestro sentir. Los otros se imaginan en nuestra situación y nos dicen qué hay en ellos. Se sabe que al momento de la crisis, de la urgencia, de la situación límite, todos actuamos de manera intuitiva, orgánica, primitiva y con fundamento en nuestras pautas. Por supuesto, se agradece la intención y la escucha.
Puede que todos esos consejos se deban a que nuestras vidas están estructuradas de manera similar, pero es la propia experiencia la que las diferencia. En eso reside la individualidad y que algunos creen que se puede replicar en otras personas. Hazle así y todo te va a salir bien, o yo lo decreté y me fue bien. Pues a todos nos pasan las mismas cosas. A todos se nos descompone el refrigerador o se nos acaba el gas, nos asaltan o nos rompen el corazón. Eso da la sensación de que podemos aconsejar a los otros desde la propia experiencia. La existencia se reduce a nosotros mismos y a nuestras circunstancias para poder tener el control, porque si intentamos hacernos a cargo de cosas que no están bajo nuestro control, todo es un desastre. Por eso reducimos las experiencias, las emociones, sentimientos y todo lo que implica a nuestra propia existencia a un tamaño más manejable, pues sentirse rebasado genera malestar. Y es necesario que los consejos que recibimos o damos sean significativos. Esto se puede lograr al compartir los mismos referentes, valores o significados, o si no se tienen los mismos, comprenderlos desde su origen, que es el otro. Podemos hablar por varios minutos acerca de cómo lo hicimos nosotros en alguna experiencia similar, pero no sirve de nada si lo que hablamos no forma parte de la misma cosa, es decir, no tiene que ver con el sentir del otro y por ende no se sostienen conceptos conocidos. Todo le va a sonar ajeno, absurdo, imposible o totalmente alejado de su realidad o de sus posibilidades y habilidades. Hace tiempo una frase rondaba por internet: si quieres tener dinero y fama, levántate a las 5 de la mañana. Eso suena muy bonito. Ahora hay que probar en decírselo a una persona que trabaja en un tianguis y que todos los días se levanta a las 4 o a las 5 de la mañana para empezar a trabajar, a ver qué nos contesta. Por eso los propósitos de Año Nuevo no se cumplen. Con la preocupación de no atragantarnos con las 12 uvas, nos hacemos propósitos que vienen de quién sabe qué parte de nuestra mente. Son lugares comunes. Ahí nos encontramos todos y se trata de lo de siempre, por eso son comunes. Y a nadie le sirve que otro te diga cuál es el sentido de la vida o qué hizo para encontrarlo. Se trata de una búsqueda solitaria y familiar. Pues de jóvenes ya tuvimos una búsqueda así, pero se la llamaba búsqueda de la identidad. Nuestra experiencia personal produce su propio conocimiento. Nos conocemos a nosotros mismos y por más similares que sean nuestras vidas con las de los otros, o que la intensidad de sensaciones sea equiparable, ninguna será igual a la nuestra. Siempre habrá un pequeño elemento de particularidad que significará toda una multiplicidad de posibilidades, pensamientos, ideas, conductas y soluciones a nuestra falta de sentido. Y a veces, lo que nos decimos a nosotros mismos o a los demás son explicaciones sociales, como el dinero no me alcanza o no me siento realizado, etc. Porque el simple hecho de sentirse así, sin encontrar el sentido, no se sostiene por sí solo. Primero, porque la crisis o inestabilidad emocional se relacionan a cuestiones negativas y no queremos que piensen que estamos locos. Y segundo, porque te van a decir: pero si tienes casa, trabajo, carro, familia o comida en la mesa. Por supuesto, esas cosas se ven, más no se sabe cómo las experimentamos. ¿Quién se pregunta por el sentido? Como habíamos dicho, a todos nos pasan cosas similares. Nos pasamos por las mismas complicaciones o las mismas dichas. Todos recibimos buenas o malas noticias. Entonces, ¿por qué no a todos les genera una crisis existencial? No me refiero a aquella gente a la que no les surgen esas dudas o esas crisis acerca del sentido de la vida, sino que hay gente que las afronta de maneras más funcionales. Dudan y tienen miedo, pero no se detienen. No expresan su sentir, incluso no van a terapia, ya sea porque no tienen tiempo o no tienen dinero. Sus condiciones de vida no les permiten una búsqueda de ese tipo. La búsqueda la hacen afuera de su cabeza, despegados de conceptos rimbombantes, buscan en lo que tienen al alcance, en sus actividades en la familia, amigos o en ocasiones, en alguna adicción. Todos padecemos las sufreaventuras de la ciudad y buscamos el sentido. ¿Dónde lo buscamos? Adentro de nosotros, afuera, en la televisión o en internet. Si no se sabe dónde buscar es desgastante. O a veces sabemos lo que nos falta, pero son cosas imposibles. No es suficiente con decretar bienestar ni abundancia o echarle ganas a la vida, cuando existen condiciones sociales que de cuando en cuando nos desestabilizan. Crímenes, violencia, abusos, injusticias, desigualdades o guerra.
Cuando se pierde el sentido, porque parece que es algo necesario de las cosas, que todo tenga sentido, que todo signifique algo, que todo nos lleve a algún lado, o que todo nos haga sentir buenas cosas. Queda esta sensación de inútil o de absurdo. Las actuales tendencias de bienestar y superación personal te dicen que no estás pensando bien, o que tienes que dejar de ambicionar, de renunciar a tu trabajo tóxico o a tu relación tóxica, o que decretes algo, o que te pongas a emprender en algún negocio, etc. Y que ellos te enseñan a cómo sentirte mejor, solo tienes que inscribirte a su curso, taller o lo que sea que venden. La filosofía moderna, así como las nuevas tendencias de autosuperación, pueden ayudarnos a solucionar la parte de la enunciación de nuestro malestar, identificar qué es lo que nos pasa. Encontrar las palabras resuelve al menos la parte de la enunciación de nuestro malestar, pero en la parte de la solución se quedan cortos. A lo mejor es un desbalance en la química de nuestro cerebro, a lo mejor tenemos mal acomodados los muebles en casa, a lo mejor es Mercurio retrógrado o a lo mejor son los chakras. Se acude mucho a la filosofía para decir que la vida en sí misma no tiene sentido y así está bien. Pero para algunas personas esa explicación no es suficiente y no le ayuda, porque las cosas siempre habían tenido sentido y que de pronto no lo tengan es angustiante. Vivir la vida. Cuando sentimos que nada tiene sentido, es bueno mencionarlo a alguien, ya que eso tiene un efecto en nosotros. Mencionarlo nos ayuda a escucharlo desde afuera para resolver algunas cosas, o si no, al menos a tener más claridad, pues enunciarlo requiere del trabajo mental de organizar ideas para expresarlas. Lo dices y queda ordenado en la mente, y el orden ayuda a moverse o a saber por dónde empezar, pues el sinsentido genera angustia, se sufre, ya sea generado por trastorno o a veces este mismo sinsentido es generador de trastornos, y las personas que nos tienen cerca se frustran y sufren al paralelo. Lo que uno necesita para mantenerse con vida desde lo biológico es agua y alimentos, o estar conectado a un respirador artificial. Por el contrario, el sentido de la vida es algo más complicado, pues ¿qué sentido tiene comer cualquier cosa? Es muy diferente a comer nuestro platillo favorito. El sentido de la vida se siente y debe sentirse bien, y que nos lleve a algún lado, pues de lo contrario es angustiante, porque a veces sentimos que nos lleva a algún lado pero no se siente bien. A veces no se siente nada, aunque nos lleve a algún lado. O a veces sí se siente bien, pero es algo ilógico o irracional. No podemos evitar el malestar cuando se presenta, así que es necesario solucionarlo o eliminarlo, porque un malestar sostenido es un martirio. Generalmente estos temas terminan con alguna frase elocuente o de esperanza. No se me ocurre ninguna, además de las desgastadas o clichés, y que a nadie le sirven a la hora de la hora, pero que parece que se siente bien decirlas. Así no nos quedamos callados, porque significa que alguien ya había tenido problemas e ideó esa frase que hoy ya no ayuda, o no significa lo mismo como echarle ganas o vive la vida. Pero hay algo en la frase todo va a estar bien. A mí me gusta cuando le añaden él pase lo que pase. Entonces, pase lo que pase, todo va a estar bien. Pues sugiere que no va a estar como nosotros queramos, sino que vamos a aprender a aceptar lo que pase. Es como rendirse ante la vida y a veces eso está bien. Espero te haya parecido interesante o tal vez útil esto que te acabo de platicar, porque así nos pasa a veces, ¿no? De repente se pierde el rumbo o el rumbo que teníamos, pues nos genera ciertas dudas y es necesario encontrar una solución rápida, no incluso pedir ayuda, amigos, familiares o incluso ayuda profesional, porque a veces es lo más difícil. Primero buscar ayuda con los cercanos, pero mucho más difícil es a veces intentar buscar esta ayuda profesional, porque pues siempre hay una especie de concepción negativa acerca de la ayuda de un psicólogo o un psiquiatra. Pero bueno, espero que estés bien, que tengan sentido tu vida en este momento, y si en algún momento la pierde,
o no lo encuentras, pues que tengas la capacidad de pedir ayuda para evitar pues, esta sensación de malestar que pues, se contagia hacia los demás y nos hace todavía a veces sentirnos un poco peor. Pero bueno, ya me dirás tú, coméntame qué te pareció, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que estés muy bien y muchas gracias por tu atención. Adiós. Este episodio terminó, y si tus obligaciones son muchas, te invito a que escuches alguno de los otros episodios del podcast o que ingreses a enestodeltodo.wordpress.com para que leas alguno de los ensayos ahí publicados. Gracias. Este episodio fue grabado en octubre de 2023.